Cuando Yeshua, el Hijo de Dios, resucitó, se encontró con sus discípulos y entonces les pidió algo. Les pidió que le dieran urgentemente de comer. ¿Por qué Yeshua pidió a sus discípulos que le dieran de comer? Contacto en Jerusalén. De Fran García. En Amazon. Pues como hablábamos en un vídeo anterior, decíamos que el ser humano tiene estas dos dimensiones, la dimensión físico-corporal y la dimensión espiritual. Y entonces entramos en el reino de Dios, después de la segunda venida del Mesías, entraremos, si Dios quiere, en el reino de Dios con nuestras dos dimensiones, que forman el conjunto del ser humano, con la dimensión física y con la dimensión espiritual. Esto lo demostró Yeshua mismo, el Hijo de Dios, cuando resucitó, pues resucitó con un cuerpo. Entonces, después de resucitar, se apareció, cuenta la Escritura, que se apareció ante sus discípulos, los cuales se sintieron asombrados y les pidió una cosa curiosa. Les pidió que le diesen urgentemente de comer. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué les pidió de comer? Porque el cuerpo era un cuerpo físico, solo que resucitado. El cuerpo de Yeshua era un cuerpo glorificado, que es el ejemplo a imitar de cuando resuciten después los demás seres humanos. El cuerpo de Yeshua es resucitado y glorificado, pero es un cuerpo físico. Y también tiene su dimensión espiritual, lógicamente. Entonces les pidió a los discípulos que le dieran comida. Que le dieran comida porque el cuerpo está renovado, es una nueva versión del cuerpo, una versión optimizada, vamos a decir, porque es un cuerpo para vivir por la eternidad. No es exactamente... O sea, está libre de los defectos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ese cuerpo de Yeshua estaba vacío y no tenía nutrientes, no tenía alimento, no tenía sustento. Entonces el cuerpo se tiene que mantener con algo para hacer las funciones vitales, para poder hablar, para poder caminar, para poder vivir. Entonces por eso es que les pidió comida. Entonces delante de ellos fue que lo primero que hizo fue comer, para echar algo de comida, de alimento al cuerpo, para que pudiera sustentar el cuerpo. También, ante la incredulidad del discípulo Tomás, que estaba muy asombrado y no pensaba que era él, ¿cómo va a ser él si murió, ¿no? Había muerto, ¿cómo va a resucitar? Entonces Yeshua le dijo a Tomás que tocase en su costado, en donde estaba el agujero. Entonces esto nos habla de un cuerpo físico que Yeshua tenía su costado y tenía un agujero en el costado, por donde aquel romano hincó su lanza. Entonces Tomás, al tocar el costado y el agujero, pues vio que efectivamente que era un cuerpo físico. Es decir, esto nos demuestra que era un cuerpo físico y es glorificado, como el cuerpo glorificado y resucitado es un cuerpo físico, como Yeshua nos lo demostró. No quiere decir que sea un cuerpo espirituoso ni fantasmagórico que ande revoloteando por ahí. Esto se resume y se narra brevemente, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículos 37 al 44. Y dice, se aparece Yeshua ante los discípulos,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí dice algo muy fuerte, lo que está diciendo Yeshua. Dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que, como veis, Yeshua resucitó en espíritu y en cuerpo físico. Y como decía, aquí veis, palpad y veis mi cuerpo y veis que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo sí tengo. Y Tomás, incluso el discípulo, pues le palpó y todo en su cuerpo, pues, porque tenía el agujero, pues para ver. Y se puso ahí a comer, porque tenía el cuerpo vacío y tenía que alimentarse. Es decir, como un cuerpo glorificado, resucitado y glorificado, ya sea el de Yeshua primero o el de los seres humanos después en la resurrección, son cuerpos glorificados de una nueva versión, mejorada, optimizada, ya no con los defectos, ¿no?, de la tara que viene desde pues la infracción del pecado en el jardín del Edén. Entonces está libre el cuerpo de ese tipo de defectos, y como un cuerpo resucitado y glorificado es un cuerpo físico que cuerpo glorificado necesita alimento, necesita comer. Como Yeshua comió ahí, y ahí asegura el maestro que su cuerpo tenía carne y sangre, o sea, más claro, agua. Y esto viene en relación con el tema anterior, que en la resurrección final, al entrar en el reino de Dios aquí en la tierra, pues como los resucitados van a tener cuerpos glorificados porque tienen sus dos dimensiones, los seres humanos. Y Jesús aparece ahí también como ser humano desde que se encarnó. Entonces, la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Así que, como veis, nos han engañado las tradiciones y las interpretaciones, las doctrinas de estas religiones occidentales, del sistema iglesiero apóstata occidental, y nadie va al cielo después de resucitar, ni ahora ni después, ni ahora al morir ni después de la resurrección. Nadie va al cielo, sino que se entra en el reino de Dios, en la tierra, el reino de Dios, para nosotros los humanos, aquí en la tierra. Yahvé hizo la tierra para que habitaran en ella los seres humanos. Y en el cielo habitan pues los ángeles, así como también los peces habitan en el mar y las plantas habitan en la tierra. O sea, cada especie tiene su hábitat natural. Entonces, un cuerpo resucitado y glorificado que entra en el reino de Dios aquí en la tierra es un cuerpo físico, de carne y hueso, que también tiene su dimensión espiritual, como tenemos los seres humanos. Y aquí lo dice bien claro el versículo 39 de Lucas 24. Le dice Yeshua a los discípulos: mirad mis manos y mis pies. O sea, está hablando de manos y pies, de un cuerpo humano. Y estaba recién resucitado. Que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y los seres humanos que resuciten en el tiempo final, pues tendrán un cuerpo
físico-corporal igual que tenía Yeshua, un cuerpo, como él mismo dice, de carne y hueso. Y también tiene con su dimensión espiritual. Serán cuerpos los de los resucitados iguales, semejantes al que tenía Yeshua. Cuerpo físico y cuerpo espiritual. Un cuerpo resucitado y glorificado que necesita comer, necesita alimento, como necesitó Yeshua aquel día que se apareció ante sus discípulos.